La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Estamos hablando en esta serie, en estos días, de la oración. Cómo mejorar la vida de oración, cómo nos ayuda la oración en nuestra vida espiritual y los elementos que debemos utilizar para orar a Dios. Y quiero en este momento compartir en la escritura, en el Salmo 103, verso 1 en adelante, porque me llama mucho la atención lo que aquí expresa la palabra de Dios. El salmista David, era uno de los que escribió el libro de los Salmos, la mayoría de los Salmos, mira lo que dice en el verso 1 en adelante. Dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él, o sea, Dios, es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente Jehová, lento para ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hombres, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fuerza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Quise leer este verso, este capítulo completo, este salmo, porque ahí el salmista David expresa los beneficios que Dios da al hombre. Obviamente no habla de todo, pero expresa en términos generales los beneficios que Dios nos da. Y es que en el libro de los Salmos hay muchas oraciones. Yo te invito para que leas el libro de los Salmos, porque ahí vas a aprender a través de esas oraciones cómo orar, cómo clamar a Dios, porque puedes utilizar esos salmos como ejemplo, ¿no? De cómo ellos oraban y los elementos que te utilizan en la oración. Obviamente, en los estudios aquí no podemos cubrir todo eso, ¿verdad? Pero poco a poco estamos tratando de hacer lo más que podamos. Pero te invito para que leas los salmos y ahí vas a aprender a orar. Ahora, el énfasis que quiero dar en el día de hoy es que la oración no es solamente pedir. Nosotros pedimos en oración porque orar es hablar con Dios y una de las cosas que debemos hacer es expresarle al Señor nuestras necesidades, ¿no? Queremos que Dios nos ayude, que nos fortalezca, que intervenga en nuestra vida y hacer la voluntad de Dios, que nosotros oremos para que Él nos ayude. Y además de eso, pues nosotros tenemos que desarrollar otras áreas en la oración, no solamente, como dije, pedir para que Dios nos bendiga, sino también es muy importante cuando oramos, vamos a desarrollar esa armonía, podemos decirlo así, esa
feeling, le dicen los americanos, ¿no? Ese sentimiento de amistad con el Señor, y vamos a ir conociendo el corazón de Dios. El corazón de Dios se conoce cuando estamos orando y leyendo la Biblia. Esos dos elementos nos ayudan a conocer el corazón de Dios, a sentir el corazón de Dios. Y eso es importante, desarrollarlo. Por eso es que yo siempre digo que debemos orar lo más que podamos, porque con una oracioncita ahí mecánica y ahí frívola, nosotros no podemos entrar en la dimensión de conocer el corazón de Dios. Así no se puede. Es como yo he dicho, ¿no? Cuando los novios, cuando son novios, ¿no? Y los matrimonios, uno de los elementos que les ayudan a tener esa comunión entre ellos es conversar. Mientras más conversan, más se van conociendo el uno al otro. Y así es con el Señor. Mientras más conversamos con el Señor, lo vamos conociendo. Y conversamos a Dios orando y leyendo la Biblia, ¿ok? Entonces, vamos conociendo el corazón de Dios, lo que yo llamo el corazón de Dios. Vamos a entrar en esa dimensión y sentimos a Dios, y el Señor pone en nosotros esa carga espiritual, esa guianza, y además de eso, de conocer el corazón de Dios, Dios nos guía. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiaría por todo camino de verdad y de justicia, nos enseñaría las cosas. Y es en ese tiempo de oración, de búsqueda a Dios, de conocer la Biblia, de estar en comunión con Dios, de adorarlo, ahí es que vamos siendo guiados y enseñados por el Señor. Yo siempre digo que mi oración es una reunión con mi jefe, ¿ok? Dios es mi jefe, y cuando yo estoy orando es como si estuviera con mi jefe en la oficina de él, ¿no? Voy al trono de la gracia, allá entro a la presencia de Dios, y entro como si él fuera mi jefe y empiezo a hablar con mi jefe, y allí él me da las directrices, orando. La mayoría de las guianzas que tengo en mi vida es en esos tiempos de oración, a través de toda mi vida cristiana, que el Señor me ha guiado hasta el día de hoy. Es en ese tiempo, cuando estoy en oración, que conozco la guianza de Dios, porque tenemos que ser guiados por el Señor, pero eso no se consigue en otras fuentes, no se consigue, perdone que lo diga de esa forma, eso no se consigue en el supermercado, ni en la farmacia, ni leyendo un libro. No. La guianza de Dios se consigue en la oficina del jefe, estando en la presencia de Dios y leyendo su palabra, conociendo su voluntad a través de los años. Por eso me gusta leer la Biblia. Yo leo la Biblia, una ronda con la tabla que utilizamos en nuestro ministerio, termino y empiezo de nuevo, y termino y empiezo de nuevo, y así ha sido por años y años y años. Cada vez que termino una ronda, empiezo otra. Por eso tengo muchas tablas ahí, porque esta es una fuente. Yo quiero conocer a Dios. Pablo decía, a fin de conocerle. Imagínate, después de tanto tiempo él quería conocer más a Dios, y yo quiero conocer a Dios. Y Job decía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y hay gente que conocen a Dios de oídas, pero no lo conocen bien, porque no leen la Biblia. Y es algo increíble, a mí me parece algo increíble. Yo no puedo entender eso, eso me rompe la cabeza. ¿Cómo tenemos la Biblia y no la leemos? ¿Para qué queremos la Biblia? Yo he ido a lugares a predicar, donde no tienen Biblia, lo he dicho en otras ocasiones. Y allí la gente ama más la Biblia que en lugares donde aquí podemos tener todas las Biblias que nosotros quisiéramos. Yo tengo más de 30 Biblias, imagínate. Tengo 11 o 14 idiomas de la Biblia, los originales, todo, versiones de la Biblia diferentes. Porque yo quiero conocer a Dios, pero yo no las tengo solamente por tenerlas, yo quiero estudiar la Biblia. Y la Biblia es diariamente, yo saco tiempo para leer la Biblia, para estudiar la palabra, porque quiero conocer a Dios. Entonces, leyendo la Biblia y en mi vida de oración es que conozco a Dios. Y ya sé el sentir de Dios. De tantos años que he estado en esta práctica, puedo entender la voz de Dios y la guianza del Espíritu que está en mí. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. La oración es medio para entender y conocer a Dios. Por eso es que estoy hablando de esto en el día de hoy. La oración no es solamente pedir, como dije, es pedir, pero también es conocer a Dios. Se conoce a través de la comunicación con Él, y yo te invito para que tú desarrolles eso. Eso es lo que nos hace ser real sacerdocio, ¿ok?
Eso es lo que nos convierte en guerreros espirituales de Dios, en hombres y mujeres de Dios. Como David, la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era porque conocía a Dios y actuaba de acuerdo a Dios. Pero Dios no solamente quería que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios, Él quiere que nosotros seamos conforme al corazón de Dios, que yo sea conforme al corazón de Dios, que tú seas conforme al corazón de Dios. Esa es la voluntad de Dios. O sea, como Enoc, que era amigo de Dios, como Abraham, que se llama amigo de Dios. Esa es la voluntad de Dios para sus hijos. Pero eso no se consigue caminando de un lado para otro, haciendo 20 cosas, o pasándose en las redes sociales, o mirando a la televisión todo el tiempo. No. Uno sí, yo tengo redes sociales, todas las redes sociales, tengo que verlas diariamente. Yo escucho 3 noticieros por lo menos diarios, a veces 4 noticieros diarios de diferentes partes del mundo para enterarme de lo que pasa. Pero oigo los resúmenes, no estoy todo el día ahí, oigo los resúmenes que ahora gracias a Dios en internet lo consigo. Y me lo dan en 10 minutos todo el resumen de la noticia. Ok, uno hace eso y tengo cosas que hacer, obviamente, todo lo que tienen que hacer los seres humanos. Pero, además de eso, y prioritariamente, tengo que dedicar al tiempo al Señor, porque ese es mi jefe, porque eso es lo más importante de mi vida, mi consagración. Yo no puedo sacrificar mi oración por nada. Daniel le dijeron, si oras otra vez, te vamos a matar, te vamos a echar al foso de los leones. Y él le dijo, pues máteme si quieren, pero yo no voy a orar. Y se fue a orar. Cuando supo que el edicto lo firmaron, la ley prohibiendo, Daniel estaba a lo mejor en la corte ahí, porque él era de la corte del rey, ¿no? Y a lo mejor estaba ahí cuando se firmaban los decretos, quizás todo el mundo tenía que ir ahí. Y ahí estaba él viendo que estaban firmando una ley que él sabía que era en contra de él, porque más nadie oraba allí. Y cuando terminaron de firmar la ley, bueno, ya está, poncharon el sello que era irrevocable. Ok, terminamos, ya la ley está promulgada. Y dijo, ok, Dios me lo bendiga, voy a orar. Y se fue a orar. Sabiendo que lo iban a coger y lo iban a echar al foso de los leones. Él no le importó. Y de hecho, fueron si fue para eso. Porque ellos sabían que este Daniel era tan fiel a Dios que ni una ley en contra lo iba a impedir. Ahora, yo pongo a pensar cuántos creyentes que por cualquier cosa dejan la oración y dejan la palabra y dejan la iglesia y dejan predicar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? No. Daniel lo echaron al foso de los leones. Sí, porque la ley era irrevocable y tenían que hacerlo. Y no importa quién fuera, había que hacerlo. Y lo echaron al foso de los leones. Y se fue para allá. Y al otro día el rey, bien triste, porque el rey no estaba confabulado en eso. O sea, después fue engañado, pero él amaba a David porque sabía que era un hombre de Dios. Y al otro día, con voz triste, se acercó al foso de los leones y gritó, Daniel, siervo del Dios Altísimo, tu Dios al cual sirves día y noche, te pudo librar del foso de los leones. Eso dijo el rey, hermano. Y llamó a Daniel. Y lo llamó porque sabía que tenía fe. Porque si no, lo hubiese dicho, a este ni lo llamen, pues ese se lo comieron los leones. Y esos leones no comen en toda la semana. Para eso están ahí, para echarle gente para que se los comen vivos. De llegar ahí nada más. Pero él tenía fe, porque sabía que era un hombre de Dios y que Dios lo iba a cuidar. Y fue al pozo. Y de allá salió la voz de Daniel. Rey, para siempre vive. Aleluya, para siempre vive mi Dios. Envió su ángel y cejó la boca de los leones. Y esto lo digo yo, esto no dice la Biblia, pero a lo mejor dijo, dormí encima de ellos me sirvieron de almohada, se hicieron mis amigos. Porque Dios honra a los que lo honran, hermano. Entonces, yo me gozo con eso, porque yo vivo ese momento, porque eso es lo que Dios quiere. Entonces, para tú conocer a Dios, para tú tener el corazón conforme al corazón de Dios, ser un amigo de Dios, para que Dios te respalde, hay que buscarle a Dios, hermano. Esto, perdóneme, como dicen en mi país, eso se cae de la mata, eso es automático, eso es lógica. Si tú buscas de Dios, tú tienes de Dios. Si tú no buscas de Dios, ¿cómo quieres ver la gloria de Dios? Hay gente que quiere ver la gloria de Dios sin buscar a Dios.
No sé cómo está su mente. Yo no entiendo su mente. No. Ahí eso es matemática simple de espiritual. Eso es lógica, hermano. Mientras más tú busques de Dios, más vas a tener de Dios. Y eso es así, eso es así. Entonces, la oración es la que te ayuda a vivir en esa relación con Dios, en ese conocer a Dios. Para que tú puedas conocer a Dios y disfrutar de eso, tú tienes que entregarte a la oración. Y conocer que la oración no es solamente, como dije, pedir, sí pedimos, pero además es para tener armonía con Dios y para conocer a Dios. Es una reunión con nuestro jefe y ahí Él nos da las directrices. Inclusive cuando vamos a la oración, cuando estamos constantemente orando, como dice la Biblia, como hemos mencionado, a cara descubierta, ¿no? Con sinceridad, porque no podemos orar ahí con un velo, ¿no? Hipócritamente, no, hay que abrir el corazón, hay que ir sincero con Dios. Por eso la Biblia dice, vete a tu cámara secreta, solo con Dios. Cuando estamos solo con Dios, ahí se nos abre el corazón, porque a Dios no lo podemos engañar. A la gente podemos engañar, impresionar, pero a Dios no podemos. Entonces, cuando estamos ahí con el Señor solo, a cara descubierta, se nos abre el corazón. Y a veces el Espíritu Santo nos dice, ¿qué pasó con esto? ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? Y nos redarguye. Y qué bueno eso. A mí me gusta eso. Yo quiero a Dios, aunque sea para que me regañe. Aunque sea para que me diga qué está bien, qué está mal, porque yo quiero agradarle. Hermano, mi vida es Cristo. Yo quiero irme para el cielo. ¿Ok? Si alguien quiere vivir en hipocresía, en falsedad, en doble cara, con un velo, ese es el problema de cada cual. Yo ni lo juzgo, ese no es el problema mío. A veces yo me irrita inclusive. Y a veces me hace sentir mal. ¿Cómo hay gente que usa las redes para tirarle a otros siervos de Dios? Oh Dios, yo no sé qué va a hacer esa gente cuando esté frente al trono de Dios. Porque Dios no nos llamó a juzgar a la gente ni a pelear con la gente, ¿ok? Si alguien te hizo algo malo, dice, ve tú, habla con él aparte y díselo. Y si no puede hacerlo, ora por la persona, porque algunos están en otros países que no saben ni lo que están diciendo. No te pongas con eso, porque los inconversos ven todas esas cosas y entonces dice, ve, por eso yo no voy a la iglesia. Bueno, pero eso no estaba en el libreto, eso se me zafó. Bueno, a lo mejor Dios le está hablando a alguien. Anyway, lo que te quiero decir es que busques a Dios para que puedas tener esa presencia de Dios en tu vida y que pueda Dios guiarte hacia lo que Él quiere. Conviértete en un amigo de Dios, tener el corazón conforme al corazón de Dios, tener esa armonía con Dios y tú agradas al Señor. Entonces, cuando tú entras en esa dimensión espiritual, mire mi hermano, es más, dice la Biblia más, dice, antes que clamen responderé yo, estando aún hablando, diré, heme aquí, porque Dios se complace. Hemos hablado, ya hemos estudiado aquí que lo que dice la Biblia, ¿verdad? Estuvimos hablando de que en Ezequiel, en el capítulo 9, verso 4, que Dios pone un sello en la frente a los que claman y gimen. Fíjate eso, están sellados, estos son especial tesoro de Dios. O sea, eso es lo que Dios quiere hacer cuando nosotros entramos en esa dimensión de oración. Pero eso se consigue con tiempo. O sea, hay que darle tiempo a la oración. Eso no se consigue con 5 minutos de oración, orando, caminando. No. Hay que darle tiempo. Cuando tú vas a estar cuando uno está cuando los novios están con las novias, se pasan ahí que no hay quien los despegue. A veces uno tiene que decirle, ¡ey, ya, terminen! porque le gusta, ¿verdad? Pues cuando uno tiene el amor de Cristo, cuando uno está enamorado con el Señor, pasa el tiempo uno en la presencia de Dios y ahí es que se conoce a Dios. Entonces yo te invito para que desarrolles esa dimensión en tu vida de oración. Y cuando estés ahí, estés a cara descubierta y cuando el Señor te redarguya, abre tu corazón. Nadie es perfecto. Estamos en un proceso de santificación y de perfección y a veces el Espíritu nos redarguye y nos dice, mira, esto no quiero que lo hagas. No pelees con Dios. Hay gente que pelea con Dios. Si es para beneficio tuyo, si el Espíritu te está redarguyendo por algo. La Biblia dice, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios que sabe todas las cosas. Y a veces Dios nos inquieta por algunas cosas que quiere que nosotros no hagamos, que quiere que nosotros
estemos en otra dimensión. Tú quieres ver la gloria de Dios, obedece. Porque hasta que no pases esa etapa, no vas a ver otra mejor. Entonces, a veces hay que hacer como Isaac, como Abraham con Isaac. A veces hay que sacrificar Isaac en el altar. Hay gente que tiene que sacrificar cosas en el altar. Porque Dios quiere supremacía. Dios quiere que le amemos a Él sobre todas las cosas. A veces amamos otras cosas que a Dios. Y Dios quiere, sacrifícame a Isaac. Dios te dice, sacrifícame eso. Quiero glorificarme en tu vida. Dame eso, sacrifícamelo. Pues mire, mi hermano, no pierda el tiempo. Ponlo en el altar y sacrifícaselo a Jehová. Que Dios te va a dar mejor bendición que eso y vas a sentir el gozo. Pero que tú tengas tu corazón y tu conciencia limpia. Entonces, la oración, ese tiempo es el que te ayuda a eso. Así que cuando Dios te guía ahí, obedece. Y cuando Dios te hable algo, Dios te diga algo, no pongas excusa. Hay gente que pone excusa. Si Dios te dice, haz esto. A mí me ha dicho Dios cosas increíbles, fuertes. Me recuerdo cuando fuimos a Toledo, Colombia, a fundar una iglesia. ¿Ok? Aquí estamos fundando una iglesia, en algunos países que vamos a fundar iglesia, que eso es, como dicen en mi país, comerse un pedazo de pan. Pero en Toledo, Dios me dijo que fuera Toledo. Toledo era zona guerrillera, ¿ok? Ahí no se permitía nada del evangelio. La única iglesia que había era una sola, la católica, y porque el líder de aquel tiempo era amigo de la guerrilla. Y Dios me dijo, quiero que vayas allí. Y nos confirmó. Y nos unimos al pastor Alex y fuimos allí en el nombre del Señor. Y cuando yo llegué el primer día, me estaban buscando para matarme. Porque habían puesto mi flyer con mi foto en toda la ciudad. Y había un muchacho que se parecía a mí y lo vieron y lo corrieron disparándole. Y decían, Edwin, párate ahí. Y le disparaban. Él no se llamaba Edwin, era mí. Lo que pasa es que él se parecía a mí. Y así me recibieron allí. Y Dios obró poderosamente. Entonces Dios me dijo, vete allí, vete a predicar allí. Y yo le dije a mi amigo Alex, si Dios me lo confirma, voy aunque me muera allí, no hay problema. Pero que Dios me lo confirme. Dios los confirmó, fuimos allí y Dios se glorificó. A los pocos días hubo enfrentamiento con la guerrilla, disparos, mataron 20 y pico de guerrilleros y parece que en esos 20 y pico Dios les dio una oportunidad porque los primeros días no pasó nada, a lo mejor vinieron al culto, oyeron la palabra y no se quisieron convertir. Y Dios, ve para que te conviertas. ¿No te conviertes? Pues no te conviertes. Pues a los pocos días vinieron, mataron a esos 22 y pico de guerrilleros y de ahí en adelante se escaparon. No sé si fue eso los que me fueron a buscar a matarme. La cuestión fue que terminamos en la campaña, se quedó establecida la iglesia, se fundó la iglesia para la gloria de Dios. Hermano Alex, colocamos otro hermano pastor ahí y está ahí la iglesia hasta el día de hoy. Y me ha mandado a sitios difíciles. Ese fue uno de los sitios más difíciles que me ha mandado. Pero he ido a otros lugares difíciles a predicar y a hacer cosas bien difíciles. Pero si tú obedeces, Dios se glorifica y Dios honra a los que lo honran. Y aquí estoy vivo y me han venido a matar en diferentes ocasiones. 5 veces han atentado contra mi vida en diferentes países por predicar el evangelio. No fue solo ahí, ese fue el más difícil para mí. Pero en 5 ocasiones han atentado contra mi persona. Y aquí estoy predicando el evangelio. Eso sí que es difícil. Pero lo que Dios te diga, si Dios te dice háblale a tu vecino, olvídate, vete y háblale. Si Dios te dice haz esto, hazlo. Porque Dios va a glorificar si te va a respaldar. Y lo que Dios te diga que hagas, hazlo. Y si Dios te está redarguyendo con algo que debes mejorar, hazlo. Ten esa comunión con Dios y déjate guiar por el Señor. Porque la oración nos ayuda en esa dimensión a conocer a Dios, a tener el corazón de Dios. Pero sobre todas las cosas, yo siento que la carga de Dios más profunda que hay sobre mi corazón son las almas que se pierden. Son los enfermos que sufren, son las vidas oprimidas. Es lo más que yo siento cada vez que voy a la presencia de Dios. Son los creyentes débiles que están en la iglesia. Son los creyentes que no están preparados en la iglesia, ¿ok? Que si Cristo viene se van a quedar aquí, ¿ok? Esa es una preocupación que hay en mi corazón cada vez que estoy en la presencia de Dios, que yo
siento esa carga y Dios pone esa profunda inquietud en mi vida para gemir y llorar y clamar y reprender y atar a esos demonios y reprender, porque, hermanos, esto es una situación caótica que hay espiritualmente y Cristo viene pronto, se nos acaba el tiempo. Entonces, hay que orar para que Dios traiga un avivamiento. Yo estoy orando para que Dios traiga un genuino avivamiento, no un avivamiento, como dicen en mi país, por ahí dicen, flojo, no, un avivamiento real, un avivamiento como el libro de los Hechos de los Apóstoles, que Dios obre, glorifique, se salve muchas almas, Dios sane, Dios liberte, Dios bendiga, se mueva el poder de Dios y avive su obra, porque necesitamos ese avivamiento, que todas las iglesias, que las iglesias se envuelvan, y si no se quiere envolver la iglesia, que Dios levante nuevas iglesias y que haya un despertar espiritual, porque Cristo viene pronto, se nos acaba el tiempo y hay gente que no están preparada, hay gente que va en camino al infierno y tenemos que salvarlo. Y ese es llamado para mí, para ti también. Así que yo te invito para que seas un hombre de oración, una mujer de oración, porque ahí es que empieza todo en la oración. Ahí en la oración es que nosotros ganamos las batallas con Dios y luego vamos al fin y ahí está la victoria, pero las batallas se ganan en la oración, en el clamor, en la intercesión, atando al hombre fuerte, atando a los demonios, y por eso te invito para que empieces orando. Por eso es que he estado trayendo esta enseñanza de oración para que tú empieces por ahí y tú verás que Dios va a usarte y va a darte palabras y va a usarte para que otras vidas, tu vida, la de tu familia y la de otros puedan ser beneficiadas, porque Dios lo quiere hacer así. Esta es la palabra que Dios me ha dado para ti en el día de hoy. Recibe esa palabra en el nombre del Señor. Recuerda, esta es una serie, te invito para que la veas completa en la lista de reproducción de nuestro canal en YouTube, para que sea de bendición a tu vida. Si tú no tienes a Cristo, este es el momento de buscar a Dios. Salva tu vida. Si estás descarriado, reconcíliate, y si estás débil, afírmate, porque el Señor quiere ayudarte. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.